Imagina si los dinosaurios no se hubieran extinguido, sino que permanecieran entre nosotros. Cuán aterrador y peligroso sería vivir. Y si la Tierra estuviera poblada por criaturas mucho más peligrosas, más grandes y más feroces que los dinosaurios, como serpientes gigantes, monstruos abisales y criaturas terribles directamente de tus pesadillas. Te presentamos a algunas de estas criaturas que eran incluso más aterradoras que los dinosaurios. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campana para no perderte los próximos videos y comenzamos. Uno de los seres más aterradores que alguna vez habitaron el planeta eran habitantes de los espacios acuáticos. Uno de estos animales es el Dunkleosteus. Este depredador, que parecía una mezcla entre un tiburón y un atún robusto, vivió hacia el final del período devónico, aproximadamente hace 415 a 360 millones de años. Esto fue mucho antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra. El período devónico se caracterizaba por un nivel insuficiente de oxígeno y un exceso de dióxido de carbono. Al inicio del período, el oxígeno en la atmósfera terrestre no era más del 15%, ahora en la Tierra es del 21%. Pero con el aumento en el número de plantas terrestres, el nivel de oxígeno alcanzó casi el 18% hacia el final del período. Este período a menudo se llama la época de los peces. En ese momento, en la cima de la cadena alimenticia, se encontraba el depredador marino Dunkleosteus, que poseía una fuerza de mordida capaz de partir un tiburón por la mitad y una aterradora cara blindada que solo una madre podría amar. Su mandíbula era el doble de grande que la de un gran tiburón blanco, pero puede sorprenderte saber que, a pesar de su aspecto feroz, Dunkleosteus en realidad no tenía dientes, pero esto no lo hacía menos peligroso. En lugar de dientes, tenía dos placas óseas con bordes afilados capaces de romper y triturar prácticamente todo lo que encontraba. Y verdaderamente en el sentido literal, porque Dunkleosteus definitivamente no era selectivo con su comida. Comía peces, tiburones e incluso a sus congéneres. Sus terribles fauces colmillo-like continuaban creciendo y se volvían más afiladas, afilándose contra su presa como cuchillas. También es impresionante la interesante manera de cazar presas más pequeñas del depredador. Gracias a la estructura especial de su mandíbula y al mecanismo de apertura, este pez podía abrir su boca en 20 milisegundos, como resultado de lo cual el flujo de agua simplemente succionaba a la presa hacia adentro. Después de lo cual la boca se cerraba rápidamente y todo el proceso podía tardar 50 a 60 milisegundos. Una gran desventaja de Dunkleosteus era que era tan glotón con la comida que a menudo sufría de trastornos estomacales. Los restos fósiles de esta antigua bestia a menudo se encontraban junto a restos semi-masticados de varios peces. Sin duda, es un alivio que tal pez ya no exista, ya que explorar las profundidades marinas cerca de tal depredador habría sido mucho más complicado. ¿Qué opinas de las lagartijas? Son criaturas bastante lindas y asustadizas que nos temen mucho más a nosotros de lo que nosotros a ellas. Pero volvamos a sus ancestros. La megalania es la lagartija terrestre más grande conocida por la ciencia hasta la fecha. Estos lagartos podían alcanzar una longitud de hasta 7 metros y su peso era enorme, casi 2 toneladas. Se sabe que los últimos de estos individuos se extinguieron hace aproximadamente 40.000 años, y esto podría significar que los primeros humanos en Australia pudieron haberse encontrado con megalanias. Los paleontólogos creen que estos lagartos cazaban a otros animales y marsupiales, y no eran quisquillosos con su alimentación. La caza no era un problema para ellos, gracias a sus dientes cerrados y extremidades fuertes. La amplitud de sus hombros proporcionaba una excelente estabilidad e incluso velocidad. También existe la posibilidad de que en realidad el gran tamaño y los dientes afilados no fueran su arma más fuerte. Es difícil de creer, pero es posible que las megalanias fueran venenosas, como los actuales dragones de Komodo, y poseyeran un veneno increíblemente potente en las glándulas submandibulares, que actuaba como un anticoagulante. Esto aumentaba el sangrado de la presa, reducía la presión arterial, induciendo un shock. Esta suposición los convierte en los vertebrados venenosos más grandes que jamás hayan habitado nuestro planeta. Solo imagínate, una enorme lagartija corriendo rápidamente y además expulsando un veneno mortal. No, quizás las lagartijas no son tan adorables después de todo.
Probablemente has notado que muchos animales en la era prehistórica eran simplemente versiones ampliadas de los que existen hoy en día. Permíteme presentarte quizás el ejemplo más claro de esta transformación: Phoberomis pattersoni. Estas ratas monstruosas eran los roedores más grandes que jamás han caminado por la Tierra. La especie más grande de Patterson podía alcanzar una longitud de hasta 3 metros y una altura de hasta 1.5 metros. Los restos de estos repulsivos roedores fueron encontrados en Argentina, Brasil y Venezuela. Aunque su pariente vivo más cercano es la adorable cobaya, se parecían más en apariencia a las capibaras modernas, pero mucho más grandes y pesadas. El análisis de sus esqueletos indica que su peso probablemente era de alrededor de 800 kilogramos, comparable en tamaño a los rinocerontes y búfalos modernos. Todos los miembros de esta especie tenían patas traseras muy poderosas, en las que el animal podía sentarse y descansar. Las patas delanteras eran mucho más pequeñas y probablemente solo desempeñaban una función auxiliar durante el movimiento. Su principal propósito era la obtención de alimentos. La gigantesca capibara manejaba hábilmente las extremidades delanteras, como manos, sosteniendo la comida. Phoberomis tenía una mandíbula inferior masiva y dientes frontales afilados, necesarios para triturar alimentos ásperos. Posiblemente la vegetación acuática dura jugaba un papel significativo en su dieta. Aunque eran herbívoros, estos roedores gigantes tenían dientes enormes, y la fuerza de su mordedura era 3 veces mayor que la de un tigre. Phoberomis pattersoni probablemente llevaba un estilo de vida semiacuático y habitaba en las orillas de los ríos, hasta que desaparecieron misteriosamente hace alrededor de 8 millones de años al final de la época del Plioceno. Así que la próxima vez que frunzas el ceño ante el tamaño de una rata en la calle, solo recuerda, podrían haber sido mucho más grandes. ¿Cómo convertir a un elefante ordinario en una criatura aterradora? Sustitúyelo por una enorme pala carnosa con dientes aterradores, así de simple. Esta fantástica criatura puede parecer la invención de un niño de 7 años. Pero si viajas al pasado, entre 8 y 20 millones de años atrás, verás con tus propios ojos que realmente existieron tales animales. Estas asombrosas criaturas fueron llamadas Platybelodon. Nos recuerdan a un híbrido entre un elefante y una excavadora. Y sí, en realidad eran ancestros del elefante moderno, pero en lugar de una trompa, tenían una mandíbula saliente extraña que consistía en un segundo par de colmillos agrandados, que eran simplemente incisivos modificados. Aunque se presume la presencia adicional de una trompa, es imposible demostrar su existencia, ya que no se conservaron restos de tejidos blandos. Pero ¿cuál era el propósito de esta extraña pala? Después de todo, los animales no adquieren características que sean inútiles para su supervivencia y reproducción. Cuando el Platybelodon fue descrito por primera vez en la década de 1920, se creía que sus incisivos inferiores se utilizaban para excavar vegetación pequeña en suelos acuáticos o pantanosos. Pero en 1992, el paleontólogo David Lambert sugirió que también se usaban como armas en forma de hoz, capaces de cortar vegetación más alta y densa. Según las marcas de desgaste en los dientes de los Platybelodon, es posible que usaran sus colmillos inferiores para arrancar la corteza de los árboles. Los colmillos superiores y la presunta trompa se utilizaban para recolectar ramas y hojas de los árboles. Cabe destacar que estos eran animales bastante grandes. Los Platybelodon alcanzaban una longitud de hasta 6 metros y una altura de 2,5 metros. Estos animales vivían en manadas y pesaban hasta 4,5 toneladas. El Platybelodon es uno de los representantes más inusuales del mundo antiguo. Y tuvimos mucha suerte de encontrar restos de Platybelodon, ya que nos hicieron un gran favor al morir en el agua o cerca de la superficie. Este es el lugar más favorable para transformaciones fáciles y más precisas de organismos muertos en fósiles. Aunque estos animales eran herbívoros y no podrían haber causado daño a los humanos, realmente no querrías encontrarte con un Platybelodon en la realidad, ya que su cara es muy aterradora. Es difícil imaginar algo más aterrador que un dinosaurio, pero esta terrible bestia demuestra lo contrario. Les presentamos a la criatura prehistórica Andrewsarchus, que vivió en lo que sería el territorio de la futura Mongolia y China durante la época del Eoceno medio y tardío, hace 45 a 36 millones de años. Aunque no se encontró un esqueleto completo,
se descubrió parte del cráneo de uno de estos seres en Mongolia en 1923. El líder de la expedición, Roy Chapman Andrews, decidió que el animal debía ser un depredador debido a sus enormes dientes, y por supuesto, nombró el hallazgo en honor a sí mismo. Hasta la fecha, este fósil es el único ejemplar encontrado que pertenece a esta especie inusual. Los paleontólogos han reconstruido la apariencia del cuerpo del animal utilizando información sobre la estructura de su cráneo en comparación con otra especie prehistórica similar llamada Mesonyx. El resultado fue algo inimaginable. Una bestia con un cuerpo largo de 4,5 metros, una altura a la cruz de 2 metros y un peso de 1 tonelada. Además, este animal también tenía pezuñas que estaban en patas cortas. Parece una mezcla de lobo, cerdo e hipopótamo, algo que solo se podría ver en pesadillas. Según la estructura de los dientes y la amplitud de los arcos cigomáticos, este animal tenía una mordida bastante poderosa, capaz no solo de rasgar trozos de carne, sino también de triturar huesos como una gigantesca picadora de carne. Los afilados incisivos permitían arrancar trozos de carne de cuerpos vivos o muertos. Dado que solo se conoce a Andrews Archus por el cráneo y algunos otros huesos, sigue siendo objeto de debate si era un depredador activo o simplemente un gran carroñero. Es posible que las patas cortas y las proporciones del cuerpo no le permitieran ser un cazador hábil, pero podría haber usado su tamaño para arrebatar presas a otros depredadores. Esto lo convierte en el carnívoro terrestre más grande conocido que jamás haya vivido. Sin embargo, se sabe que estos animales ungulados probablemente están más cercanamente relacionados con los hipopótamos y las ballenas, que pertenecen a un orden mayor de mamíferos llamado Artiodactyla. Aparentemente, este monstruoso híbrido fue el resultado de otro experimento de la madre naturaleza y definitivamente no tendría lugar en el mundo moderno. En la época de su dominio, los dinosaurios eran las criaturas más poderosas del planeta. Pero hoy hablaremos de una criatura inusual que incluso aterrorizaba a los reptiles prehistóricos más grandes. Este es Deinosuchus, un cocodrilo gigante que se parece mucho a nuestro alligator, pero mucho más grande. Si Deinosuchus se hubiera encontrado con el cocodrilo de agua salada más grande de la actualidad, que alcanza los 7 metros de largo y pesa alrededor de 2 toneladas, probablemente lo habría considerado su cría, o más probablemente, simplemente se lo habría comido. Imagina cómo estos gigantes caminaban por la Tierra, dejando su enorme huella en la historia de la vida en nuestro planeta. Estas majestuosas criaturas, también conocidas como lagartos terribles, prosperaron hacia el final del período Cretácico, aproximadamente hace 80-70 millones de años. Eran de tamaño colosal, con cuerpos de hasta 13 metros de largo y un peso que superaba las 8 toneladas. Lo principal que hacía de los Deinosuchus verdaderos reyes entre otros depredadores era su increíble fuerza y poder. Poseían cuerpos masivos cubiertos con placas óseas y espinas afiladas, lo que los hacía casi invencibles en combates con competidores. Y sus enormes mandíbulas con numerosos dientes afilados podían fácilmente desgarrar a la presa en pedazos. En comparación, la fuerza de la mordida de Deinosuchus era 10 veces mayor que la de los tiranosaurios más grandes. La investigación mostró que estos cocodrilos gigantes podían vivir hasta 50 años, y su crecimiento no se detenía al alcanzar un tamaño determinado, sino que seguía aumentando y aumentando. Los Deinosuchus eran increíblemente feroces. Nada podía detener su ascenso rápido a la cima de la cadena alimenticia. Pero no solo la apariencia hacía únicos a los Deinosuchus. Su comportamiento y estilo de vida también atraían la atención. Estos grandes depredadores vivían en diversas localidades, desde llanuras desérticas hasta bosques fértiles, conquistando cada ambiente. A lo largo de millones de años, estos gigantes evolucionaron y se adaptaron a las condiciones cambiantes del entorno, manteniendo su supremacía. Los Deinosuchus cazaban tanto de forma independiente como en grupos, coordinándose unos con otros en la búsqueda de alimento y protección. Su dieta variaba según la ubicación geográfica. Cazaban tortugas, tiburones, y los individuos gigantes se especializaban en cazar grandes dinosaurios. Acercándose sigilosamente en aguas poco profundas, se aferraban a su presa con sus mandíbulas y la arrastraban a las profundidades.
Luego, el cocodrilo desgarraba el cadáver en pedazos, utilizando un giro brusco de su cuerpo. Sin embargo, su grandeza no los protegió de los cambios y el inevitable final catastrófico, y como todos los gigantes antiguos de esa época, los Deinosuchus se enfrentaron a la extinción. Si eres fanático de la película Jurassic World, quizás ya estés familiarizado con el Mosasaurus, pero el hecho es que el Mosasaurus técnicamente no es un dinosaurio. Estos grandes reptiles marinos están en realidad estrechamente relacionados con las serpientes y los varanos, pero eso no los hace menos aterradores. Este gigante depredador de sangre caliente nadaba en los mares de todo el mundo aproximadamente hace 80 a 66 millones de años. Los restos del Mosasaurus se han encontrado en todos los continentes conocidos, incluso en la Antártida. Aunque nunca se han encontrado ejemplares completos, los paleontólogos suponen que el Mosasaurus probablemente alcanzaba una longitud de 13 a 15 metros y pesaba alrededor de 5 toneladas y media. Eso es más grande que un autobús urbano promedio y más pesado que 2 rinocerontes adultos. Si observas un poco más de cerca, verás que el Mosasaurus de la película Jurassic World tiene 2 filas adicionales de dientes aterradores en su enorme boca. Podrías pensar que esto es simplemente un ejemplo clásico de cómo los cineastas distorsionan la verdad para efectos dramáticos, pero no. Su enorme boca está cubierta con 88 dientes afilados en forma de cono, y en el paladar superior hay una fila secundaria compuesta de dientes alares. Estos dientes están incrustados en el tejido blando de las encías, lo que permite que el monstruo capture y trague presas bajo el agua con mucha más facilidad. La fuerza de su mordida era tan grande que podía romper huesos y hasta el duro caparazón de las tortugas con facilidad. No es de extrañar que los mosasaurus fueran depredadores extremadamente exitosos. El contenido de sus estómagos reveló que estos monstruos marinos se alimentaban de amonites, peces óseos, tortugas marinas e incluso lagartos voladores y aves marinas. Sus aletas potentes y bien desarrolladas les permitían saltar a grandes alturas, y el Mosasaurus fácilmente podía capturar a un lagarto volador que volaba cerca del agua. Se convirtieron en los depredadores marinos dominantes durante el período Cretácico, hasta que un evento que puso fin a la era de los dinosaurios también los exterminó. Las profundidades del océano esconden muchos misterios y enigmas, y uno de los más fascinantes es la leyenda del Kraken. Este enorme monstruo ha aparecido en varias películas de Hollywood, ¿pero existió realmente? Durante siglos, marineros y pescadores han contado historias sobre el misterioso Kraken, capaz de volcar barcos y devorar a sus tripulaciones enteras. Sin embargo, ¿deberíamos creer en estas leyendas o son simplemente fruto de la imaginación? En 1857, el naturalista danés Japetus Steenstrup hizo un descubrimiento asombroso en una playa arenosa. Encontró un pico de calamar tan grande que más bien parecía parte de un barco que un órgano de un ser vivo. Este hallazgo conmocionó a la comunidad científica y generó muchos debates. Steenstrup concluyó que el Kraken era una criatura real que habitaba en las profundidades del océano. Lo llamó Architeuthis dux, o Señora de los Calamares. Desde entonces se han descrito varias especies de calamares gigantes, cada uno encontrado en la orilla. Estos hallazgos confirmaron la suposición de la existencia de un monstruo submarino. Sin embargo, la cuestión del tamaño y la forma de estas criaturas seguía abierta. El profesor Mark McMenamin, del Mount Holyoke College en Massachusetts, decidió investigar este enigma. Se dirigió a los sedimentos antiguos del período Triásico y descubrió fragmentos que, en su opinión, pertenecían a calamares gigantes. McMenamin presentó su hipótesis en una conferencia científica, provocando debates animados. Señaló patrones extraños en los fósiles y similitudes con las ventosas en los tentáculos de los calamares. Sin embargo, no todos los científicos estaban convencidos de la validez de su idea. Algunos creían que eran simplemente fantasías y argumentos científicos insuficientemente serios. Pero McMenamin no se dio por vencido. Regresó al lugar de su descubrimiento original en 2013 y encontró otro fósil. Este fragmento, según él, era parte del enorme pico del Kraken Triásico. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos, las dimensiones y la forma del calamar Triásico siguen siendo un misterio.
Hoy en día hay pocas pruebas de la existencia de un calamar verdaderamente formidable. Pero las teorías de McMenamin y otros científicos proporcionan una base para creer que los enormes calamares realmente pudieron vagar por las profundidades oceánicas en el remoto pasado. Después de todo, las profundidades marinas todavía esconden muchos secretos, y quién sabe qué más podremos descubrir. El planeta prehistórico era un lugar aterrador, y los dinosaurios ya no parecen tan aterradores en comparación. ¿Cuál de estos monstruos te impresionó más? Deja tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video, por favor evalúalo y suscríbete a nuestro canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.